Bueno, en este capítulo vamos a hablar de los sistemas sensoriales y motores. La presentación está realizada por María Camila Herrera Palacio y vamos a mirar cómo estos impactan en el aprendizaje de los niños, adolescentes y adultos. Los sistemas sensoriales y los sistemas motores hacen parte del sistema nervioso periférico y son un conjunto de órganos altamente especializados que permiten captar una amplia gama de señales que provienen del medio ambiente y facilitan la adaptación del sistema nervioso al exterior. Entonces, como se toman señales del exterior, se conoce también como un sistema aferente. Tenemos que el sistema sensorial se divide en campo sensorial, que es el campo receptivo donde la neurona sensorial recibe la información. Receptores sensoriales, que son las estructuras que contienen células especializadas que determinan diferentes tipos de estímulos. Y el estímulo es cuando esa neurona, esa célula pasó de un nivel, entonces se obtiene un estímulo. Y tiene la vía sensorial, que es por donde se lleva la información al cerebro. Los receptores pueden ser de tipo mecánico, térmico, químico y fotorreceptor. Más adelante vamos a ver uno por uno. El sistema visual. El sistema visual, entonces, el órgano más importante es el ojo. En una sola mirada podemos recolectar información de lo que tenemos alrededor, si está quieto, si se mueve, a qué distancia, qué color y muchas cosas más. El ojo entonces trabaja con fotorreceptores que captan la luz. El cristalino enfoca esas imágenes y las lleva a la retina, que entonces las lleva al nervio óptico, que ve el ojo en realidad, ve las imágenes invertidas en la retina, pero al pasar por el nervio óptico las lleva al cerebro, que la gira de la manera que sí es. Los movimientos del globo ocular hacia la derecha e izquierda, arriba, abajo y los lados se llevan a cabo por los músculos oculares, que son muy precisos. Y se dice que ellos se pueden mover para enfocar al menos 100.000 puntos distintos del campo visual. Los dos músculos de los ojos funcionan de manera simultánea, por lo que entonces llega un momento en que necesitan converger la información para que se lleve el enfoque a cabo. Se dice que durante los primeros 6 años de vida la visión es lo que es súper, en los niños hay una enorme plasticidad en esa visión para aprender. Y muchas veces el 80% de lo que nosotros aprendemos en la escuela y en las universidades es a través de la visión. Sobre todo las tareas de los niños son de forma visional. Entonces el sistema visual es súper importante en cuanto al aprendizaje. Sin embargo, del 15% al 30% de los problemas están relacionados con este. Ahora, el sistema auditivo es bilateral, quiere decir que nosotros tenemos dos órganos al lado y lado de la cabeza que se llaman los oídos. El oído se divide en tres: el oído externo, que es el que recoge la información a través del pabellón ocular, lo lleva por un conducto hasta el tímpano, que el tímpano es el que protege el oído medio y actúa como una caja de resonancia. Del tímpano pasamos al oído medio, que lleva esas vibraciones a tres huesecillos que se llaman martillo, yunque y estribo, y ellos ya lo llevan a la parte interna del oído. Y de esa manera es como se escucha. En la cóclea se encuentran las células de soporte, que son las que llevan la información hacia el cerebro. Y es aquí donde la energía mecánica de las ondas se convierte en energía eléctrica que se ha generado por la presión de las células ciliadas al curvarse por acción del líquido que hay dentro de la cóclea y se lleva la información. El gusto y el olfato, se habla entonces en este caso de químicos receptores, porque la recepción se da gracias a diferentes sustancias químicas. Por ejemplo, el olfato lee las variaciones de químicos volátiles que hay en el ambiente y esas variaciones las transmite al nervio olfativo, que las lleva al bulbo olfativo para procesarlas por el cerebro. Las células olfativas tienen unos filamentos llamados
tiene unos filamentos que van al moco y con ayuda de unas proteínas fijan entonces las moléculas aromáticas. El gusto, el órgano principal es la lengua y se siente cuando las sustancias químicas se disuelven en la saliva. Se dice entonces que nosotros podemos sentir 5 sabores: dulce, salado, ácido, amargo y umami, que es el cárnico. Entonces, al disolverse las sustancias en la saliva, se generan en las dendritas una señal bioeléctrica que llega al cerebro. Ahora, estos sistemas se van estimulando desde la niñez y se conectan, sobre todo el gusto, con una buena alimentación. Para que el sistema del gusto esté constantemente estimulado, se debe tener una buena alimentación en el niño. Es una forma de comunicación, la parte del oído, sobre todo, de comunicación de los niños con el entorno. Es por este sentido que ellos, la mayoría, no todos, aprenden a comunicarse. El sistema táctil, el órgano que más se conoce, pues que más representativo, del sistema táctil es la piel. Cuenta con 3 capas: la epidermis, la dermis y la hipodermis. Y en estas capas se encuentran los receptores que perciben las sensaciones, conocidos como corpúsculos, que transmiten las señales en impulsos nerviosos que llegan al cerebro. Existen 3 tipos de receptores. Tenemos los mecanorreceptores, los termorreceptores y los receptores al dolor. Entonces, aquí se puede ver cómo los diferentes corpúsculos hacen parte de cada uno de los receptores. Tenemos el táctil, la de presión y vibración, el de calor, que hace que el cuerpo regule la temperatura interna con la externa, el de recepción de frío y de dolor. Entonces se lleva esa señal por un nervio sensitivo a la médula espinal, que después por una vía sensitiva lo lleva al cerebro, y entonces tenemos, por ejemplo, un estímulo de dolor. El sistema táctil en el aprendizaje es conocido que el tacto es el sentido que ofrece a nuestro cuerpo la tipología más variada de información procedente del medio externo, pues tiene receptores que son alrededor de todo el cuerpo, que llevan información al interior. Entonces es un sistema muy importante para el aprendizaje, porque nos cubre todo el cuerpo, pero nos comunica a la misma vez con este. Ahora hablamos del sistema motor. El sistema motor lo vamos a explicar por el principio de jerarquía, donde en el nivel más alto están las estructuras más nobles, como la corteza prefrontal en el proencéfalo. En los niveles medios tenemos la corteza prefrontal y el cerebelo, y en los más bajos el tronco encefálico y la médula espinal. El movimiento se da porque la información llega al cerebro de una señal externa y este planea la manera de mover los músculos y generar el movimiento. La médula actúa como el cableado que lleva los mensajes y recibe la información de otras partes del cuerpo. Y el tronco encefálico participa en funciones vitales, como por ejemplo la respiración. Entonces, aquí en esta diapositiva, en las imágenes, tenemos las vías descendientes motoras que parten de la corteza cerebral motora hasta las neuronas motoras, pasando por el tallo cerebral y la médula espinal. En cuanto al aprendizaje, tenemos que existe una estrecha relación entre el cuerpo y el cerebro, y entonces podemos ver también cómo el cerebro manda diferentes señales para mover los diferentes músculos dependiendo de lo que uno como individuo necesite. Entonces, este proceso motor está vinculado con la estructuración y la organización neurológica. Y cada persona en sus diferentes etapas entonces va a tener unas etapas cognitivas, asociativas y autónomas, y va a tener un mejoramiento continuo de los movimientos para ir entonces captando diferentes habilidades. Toda la parte del sistema visual, del sistema sensitivo, visual, auditivo, táctil, del gusto, del olfato y del sistema motor se va modificando en el tiempo y se van entonces adquiriendo experiencias. Entonces, el aprendizaje es fundamental tener en cuenta que
el cuerpo funciona con los diferentes sentidos y no se puede enfocar únicamente en uno de ellos, sino que es necesario llevar a cabo una integración del cuerpo para tener un aprendizaje que sea mucho más interiorizado por cada uno de los estudiantes. Muchas gracias.